Muchas gracias al diputado David Razú. Sin duda, un ejercicio participativo que fortalece a la democracia, donde se vio la voluntad política y el compromiso con los derechos humanos. A continuación, el doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias, Jacqueline. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes a quienes me acompañan en el presidium. Bueno, ya el diputado David Razú ha expuesto en la amplitud que tiene el trabajo que se realizó durante estos meses en materia de la agenda legislativa. Pero yo quiero destacar algunos puntos que me parece que son muy importantes. En principio, que se trata de un ejercicio inédito en el que se abrió la actividad legislativa a la ciudadanía. Desde luego a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y a la Comisión de Derechos Humanos. Estas mesas que se realizaron convocaron a actores, pues todos ellos interesados en el tema de los derechos humanos en la ciudad, para que aportaran y para que le dieran a los proyectos de ley que de ahí emanaron esa perspectiva de derechos humanos que durante tantos años le hemos pedido a la ley. Hace no pocos años, entre mis debates que suelo tener con los abogados, no se aceptaba que la ley violara derechos, y la ley viola derechos, la ley también viola derechos. Entonces, la oportunidad de poder colaborar, de contribuir para que la ley sea respetuosa de los derechos humanos me parece fundamental y me parece inédita. Por otro lado, frente a las limitaciones que nos impone la realidad política de la ciudad frente al país, que ya también el diputado Razú planteaba, me parece que lo que se asumió fue el reto de iniciar una suerte de transversalización. Si no podemos tener una ley de derechos humanos para la Ciudad de México, sí podemos tener un conjunto de leyes que tengan perspectiva de derechos humanos. Y eso también me parece un gran logro que tenemos que destacar. Esta posibilidad, pues, de tener un marco legislativo en el Distrito Federal con perspectiva de derechos humanos también es inédito a nivel mundial. Solo quisiera destacar algunas cuestiones relativas con algunas de las propuestas que no fueron incluidas como iniciativas, pero que también representan un avance muy importante. Por ejemplo, en términos de lo que significa hoy la situación del sistema penal y penitenciario de la ciudad. Podríamos pensar que se requiere de inmediato de una reforma legal, pero tenemos toda la claridad del mundo de que esa reforma legal puede derivar en fracaso si no se hacen los estudios, si no se hacen los análisis previos que nos lleven a considerar si las variables que estamos tomando en cuenta son las necesarias para efectivamente lograr una reforma que enderece el sistema penal por el lado de los derechos humanos. Entonces, creo que también eso tiene que destacarse. No se trata de una actitud compulsiva, ¿no?, de lanzarnos a reformar todo y de replantear toda la normativa del Distrito Federal sin pensar en elaborar un diagnóstico serio, un diagnóstico científico sobre lo que está pasando, por ejemplo, en el campo del sistema penal, para poder hacer una aportación sensata, ¿no? Otro ejemplo interesante de que no solamente es un ánimo compulsivo de reforma, lo representan leyes que ya están muy avanzadas respecto de otras en el país, pero que necesitaban una vuelta de tuerca, ¿no?, una afinación para lograr, pues, que la perspectiva de derechos humanos quedara clara, como es el caso de la ley que tiene que ver con la discriminación en el Distrito Federal, la legislación en términos generales en derechos de las mujeres, la legislación en materia de transparencia, que especialmente la de transparencia ha sido reconocida como una de las mejores leyes del mundo. Bueno, pues también ha requerido un pequeño ajuste que la va a hacer todavía mejor. Y finalmente otras iniciativas que en el fondo son muy sencillas, ¿no?, o se pueden plantear como muy sencillas, las que implican adecuaciones a los tratados internacionales. El caso de la tortura, el caso de la trata, ¿no?, el caso también de la libertad de expresión.
que me parece que con estas pequeñas modificaciones que se requiere hacer al Código Penal se van a lograr grandes avances, ¿no? Vamos a tener una herramienta de política pública que va a permitir, por ejemplo, superar la discusión de si hablamos de trata o prostitución, ¿no? Vamos a poder armar los casos, no tengo duda, con perspectiva de trata de personas para atacar un problema que es gravísimo y en el cual, me parece, la Ciudad de México tiene la oportunidad también de colocarse como ejemplo. Así es de que, sin más, yo felicito mucho este trabajo que se ha hecho de manera conjunta con la sociedad civil, con la academia, con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, con el gobierno de la ciudad y desde luego con la generosa colaboración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos se congratula de ser parte de este esfuerzo y de verdad que felicitamos, y ahora más bien combinamos a que se aprueben las iniciativas y a que de esas iniciativas generemos la política pública que les dé vida. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis González Plasencia. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy el diputado López Cándido. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, le damos la palabra al doctor Sergio Aguayo Quesada, presidente de Propuesta Cívica. Bien, buenas tardes. Estamos muy contentos en Propuesta Cívica porque hemos sido parte de este proceso tan exitoso. Yo me voy a permitir darme una licencia como académico para hacer una comparación. Las comparaciones son un método utilizado con mucha frecuencia en la vida académica, en el análisis, y el mismo ejercicio que hicimos de diagnóstico y monitoreo en el Distrito Federal lo hicimos en San Luis Potosí. Estuve el día de ayer en San Luis Potosí presentando el informe y déjenme decirles que es una distancia sideral entre lo que pasa en San Luis Potosí y lo que está sucediendo en México. En aquel estado, al Congreso, a la Comisión de Derechos Humanos y al Congreso en general, no le interesó ni le interesa involucrarse en ningún ejercicio que tenga que ver con el avance en la protección de los derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos cayó en manos de uno de esos simuladores que abundan desafortunadamente y que se han apoderado de los organismos públicos de derechos humanos en buena parte del país. El resultado, desafortunadamente, es que los potosinos y las potosinas están indefensos frente a los abusos de autoridad y en caso de que se conviertan en víctimas tienen muy pocos recursos a los cuales recurrir. Es bien notable comparativamente porque en la historia de la transición mexicana, San Luis Potosí y el Distrito Federal son pioneros. Basta recordar que en el 1958 fue la primera vez que don Salvador Nava ganara las elecciones para presidente municipal y Salvador Nava generó un movimiento cívico que tenía los derechos humanos como eje articulador. Y sin embargo, pues lo que vemos ahí es el desierto, literalmente, vamos, en sentido físico y metafórico, el desierto en el tema de derechos humanos. No voy a repetir la dinámica virtuosa que ya la mencionó David Razú y Luis González Plasencia. En efecto, en el Distrito Federal se generó una dinámica virtuosísima que permitió una confluencia de voluntades extraordinaria y pocas veces vista, porque aquí ya no estamos denunciando lo que hace la autoridad. Por supuesto que lo hacemos y hay foros para hacerlo, y podría darles un listado de lo que el gobierno de Marcelo Ebrard no ha hecho en este tema, o legislativo, etcétera, ¿no? Pero creo que es un momento de celebrar lo que sí hemos hecho y es confluir, juntar voluntades para lograr estos extraordinarios logros que se están teniendo en la capital y que nos permite asegurar que no solo estamos a la vanguardia conceptual, sino que somos de los chilangos y chilangas de los mejor protegidos en este país. No está todo resuelto, por supuesto, pero vamos, es un motivo de alegría poder dar buenas noticias
que desafortunadamente no son siempre las que reproducen los medios de comunicación en los cuales participo también.